Gracias a Dios por su presencia también. Bienvenido el Señor, ¿no? Es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Y le damos gracias a Él por su presencia en este lugar, ¿no? Hoy vamos a hablar de el gobierno de la iglesia, el gobierno de Misión Cristiana Internacional, que es la iglesia donde estamos. Y le invito a buscar 1 Samuel 17:32. Mientras meditamos en el gobierno de la iglesia y de la cobertura a la que pertenecemos, cuando hablamos de gobernar para Dios, pues un ícono histórico que nos viene a la mente, gobierno por excelencia del pueblo de Dios, pues es David. David fue el rey que fue conforme al corazón de Dios, ¿no? Y la pregunta nos viene, ¿de dónde sacó Dios a un hombre así? Y otra pregunta es, ¿dónde conoció él a Dios? ¿No? Porque queremos todos cumplir la voluntad de Dios. Resulta que los filisteos, enemigos de Israel, se reunieron para pelear contra el pueblo de Dios. Y en ese mismo terreno, en el mismo terreno de Judá, o sea, en terreno de Judá vino el enemigo y se prepararon para la batalla, uno en cada colina, con el valle en medio de ellos, ¿no? Y llegaba al valle, se acercaba bastante al ejército de Dios, un gigante de aproximadamente 10 pies o 3 metros. Y ustedes conocen algunos la historia, ¿no? Que lo retaba con bastantes insultos, decía, elijan a alguien y mándenlo a pelear conmigo. El ganador va a ser el jefe y el perdedor va a ser esclavo con todo el pueblo de él, del que gane. A los israelitas pues les impresionaba, les daba miedo este hombre tan grande. Y Saúl también, como rey de Israel, pues se desanimaron mucho. Y por 40 días él estuvo acercándose, insultando, levantando su voz en contra del pueblo de Dios, hasta que llegó el Kyrios, ¿no? 40 es un número que siempre tiene que ver con trato de Dios. Al final Dios hizo algo. En 40 años, en 40 días que se apareció a sus discípulos y así. El número 40 llama mucho la atención. Y ese era el día 40 cuando David había ido a la batalla. David era el menor de 8 hermanos. Los 3 mayores de sus hermanos estaban en el ejército para pelear la batalla. Y David andaba ahí cuando oyó al gigante que retaba a Israel, que maldecía a Israel. Y bueno, David se dedicaba en realidad a cuidar las ovejas de su padre, pero también lo mandaban a llevar provisiones y a ver cómo estaban los muchachos allá en la batalla. Y en ese momento, David oyó que Goliat estaba gritando y pregunta, pues, ¿qué se cree este extranjero, esta persona que ni es del pueblo de Dios y se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Y andaba investigando David sobre la recompensa que había ofrecido al rey a aquel que venciera al gigante y que por 40 días ninguno se había animado. Ya me imagino que para esa época el rey Saúl ya estaba bastante desanimado, bastante desesperado también por arreglar la situación, a tal grado que, porque siempre Dios a veces lleva a las situaciones a un grado para que Él se pueda glorificar. Cuando el hermano mayor de David oyó que David andaba ahí preguntando cosas y todo, pues se enojó. Y ahí es cuando empieza, cuando menos registra la Biblia, que empieza un menosprecio a David, ¿no? A David lo menospreciaba y le decía, pues ¿quién te crees para andar aquí preguntando? A veces somos más duros con nuestros hermanos de carne, ¿verdad? Y les decimos cosas más duras que a otro muchacho le diríamos, ¿verdad? Como tal vez a un muchacho le diríamos, pues ten cuidado, ¿verdad? No estés, pero a su hermano le decía, ¿quién te crees? ¿Qué te estás? Ya conozco que tú eres bien mentiroso y andas aquí nomás de metiche viendo a ver qué ves en la batalla, ¿verdad? Así le dijo el hermano mayor. Y entonces David le dice, Eliab, pues yo ahora quise, ¿verdad? Eso suena medio como que algún día dijimos, ¿verdad? Y ahora yo quise.
Si no se lo dijiste a tu hermano mayor, pues se lo dirás a tu esposa. Pues nomás estoy hablando, ahora no puedo ni hablar. Y entonces David recibió ese menosprecio hasta de su trabajo, porque le dice el hermano, pues ¿y tú qué estás haciendo aquí? Ya vete, deberías de estar cuidando ahí las poquillas ovejas de papá, y aquí andas de metiche, ¿verdad? Pero David le dice, pues ¿qué hice? Y bueno, lo respeta, pero él sigue preguntando, y ahí es donde le invito a ponerse de pie para leer este versículo 32, donde empieza, porque siguió investigando David a tal grado que alguien lo oyó y lo llevó con el rey. Y entonces, llevándolo con el rey, le dice David a Saúl, el rey, dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese gigante que está ahí, ¿no? Y luego dice, ¿no lo tenemos? Versículo 32. Dijo David, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Y luego qué dice? Tu siervo, fíjate bien, escucha esta palabra, tu siervo. Varias veces David decía tu siervo. Le está diciendo a Saúl. David no tenía miedo, Saúl tenía miedo. Podemos decir, pues si David era mejor que Saúl, pues no era su siervo, pero no, él respetaba la autoridad. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dice la palabra de Dios en el versículo 33 que Saúl le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David vuelve a responder a David, ¿cómo empieza? Tu siervo, ¿no? Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, otra vez, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, ahora Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me va a librar de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, qué tan desesperado no estaba, ve y Jehová esté contigo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos ministres hoy, Señor, a través de la palabra, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones sobre la bendición de poder tener autoridad, pero también sobre el proceso de cómo llegar a hacerlo. Queremos ser, Señor, esos reyes y sacerdotes, esas personas que tienen victoria sobre las circunstancias que se nos presentan en nuestra vida, pero no una victoria como el mundo cree, sino una victoria para ti. Y que podamos así cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Usa, Señor, este mensaje, Señor, para educarnos, edificarnos, Señor, y poder entender un poco más sobre tu gobierno y tu autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. David era un hombre que dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. Cuando vemos que él se acerca a tener una interacción con este gigante de batalla, él no quiere usar las armas que Saúl le ofrecía, las armas convencionales, porque todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Y tenemos que confiar en Dios. Y no quiso usar las armas de Saúl, sino que pone a los pies del Señor su propia capacidad. Es algo que nosotros nos debe de llamar la atención, para poner nosotros nuestras capacidades. Tú tienes capacidades y talentos que puedes poner a los pies de Dios, aunque otro pueda burlarse de ellas, aunque otro pueda menospreciarlas y decir, ¿tú qué tanto puedes hacer? Especialmente su hermano. Hasta Saúl le dijo, tú no vas a poder contra él, con tus armas, con tu experiencia. Pero David pensaba, yo voy a poder porque Dios está conmigo. Y eso es lo que nos da la victoria. Aún el gigante, porque nos vamos a enfrentar a enemigos mucho más grandes que nosotros, con más capacidad que nosotros, pero con Dios nosotros vamos a tener la victoria. El gigante mismo le menosprecia y
Y David nunca perdió su humildad ni delante de su hermano, ni delante de sus padres, ni delante del rey, sino que él conserva su humildad y a la hora de ir delante del gigante, el gigante lo maldice en el nombre de sus dioses con minúsculas, sus ídolos que creía este gigante, y le dice, tú vienes a mí como si yo fuera un perro, con piedras. ¿Qué te crees para venir a mí así? O sea, das risa, muchachillo, váyase a la escuela dominical. O no le dijo así, pero dice, hoy te voy a matar. Pero David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, claro, ves una piedra, ves un muchacho, ves una persona sin experiencia, pero con Jehová de los ejércitos yo voy a tener todo. Y fue contra ese gigante y lo venció. Y le advirtió, hoy te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y todo el mundo sabrá, porque ahí está la clave, todo el mundo sabrá qué grande es el Dios de Israel. Cuando tú vas para demostrar qué grande eres tú, no garantizamos nada, pero cuando tú vas para darle la gloria a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar. David lo mató como perro. Bueno, esa es según la descripción que él dio, ¿verdad? Él mismo dijo, ¿vienes a mí como perro? Pues sí, David lo mató así, con su propia descripción, con una piedra en la frente, y cuando estaba ya derribado, con la espada misma que traía el gigante, le cortó la cabeza de un solo tajo y los filisteos huyeron completamente. El ejército de Israel fue detrás de ese ejército filisteo huyendo, y cuando regresaron al campamento después de perseguirlos, dice que llegaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. En eso Saúl le pregunta después a David, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu padre? Y David le contesta, yo soy hijo de Isaí de Belén, servidor de su majestad. O sea, vuelve a decir, servidor de su majestad. No vino a decir, mira, yo sabía que yo iba a ser más que tú. Desde el capítulo anterior, tú puedes leer que Samuel me ungió. No, ni estaba escrito, ¿verdad? Todavía. Pero David sabía que había algo de Dios. Sin embargo, nunca fue a querer buscarlo de Dios por medios, porque por ahí hay un dicho que dicen que el fin justifica los medios. Pero con Dios no es así. Tenemos que seguir el camino correcto para recibirlo de Dios. David no pasó, de pastor a rey, como que de un día para otro. Primero fue servidor del rey, después fue soldado. Bueno, primero fue pastor de ovejas, sujetándose a su padre, después servidor del rey, después fue soldado del rey. De soldado me imagino que había varios rangos hasta que pasó a ser de los altos del ejército de Saúl, hasta que llegó a tener tal fama que el mismo Saúl envidiaba a David. Y fue un proceso para David duro de años. En ese proceso Saúl trataba de matar a David y David aún nunca, teniendo la oportunidad, nunca se levantó en contra del rey, porque siempre había una característica en David, algo que siempre tenía, respetaba la autoridad, respetó a Saúl y hasta lo amó. ¿Sabías que amar es una decisión? Si hay alguien, no estoy hablando de espiritual, un enemigo como el diablo o los demonios, no. Pero si hay alguien, una persona de carne y hueso, que tú no puedes ver, que para ti es una persona que no debe existir, si tú pudieras, se la mandabas al Señor de una vez. Tienes que meditar sobre eso, porque no debe de haber eso en ti. Amar es una decisión y David decidió amar aún a su enemigo que buscaba su muerte, porque él entendía que él tenía vida simplemente porque Dios lo permitía. Además de eso, era ungido de Dios y este David era algo fuera de serie, ¿no? Era lo que Jesús nos enseñaba cuando decía, ama a tus enemigos. Oíste que fue dicho en la ley, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, ama a tus enemigos, a los que te persiguen. Y es algo que David entendía, ¿no? Por eso decía la palabra de Dios que él era conforme al corazón de Dios. Entonces la primera pregunta, vuelvo a decir, ¿de dónde lo sacó Dios? Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 7, que en el versículo 8, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Era un profeta que iba a darle palabra a David para
decirle el plan eterno que Dios tenía con él. Decirle el plan eterno que Dios tenía para darle un galardón después de todo lo que había padecido. Y dice, vas a ir con mi siervo David y le vas a decir, Jehová de los ejércitos te tomó de detrás de las ovejas, del redil detrás de las ovejas, ni siquiera de las ovejas, sino de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y yo he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿No? Entonces, ahí Dios está confirmando. ¿De dónde lo sacó? De detrás de las ovejas. Nunca, nunca subestimes dónde Dios te tiene, porque el caso es que te tenga Dios. El caso es que estés donde Dios te puso. ¿Y dónde conoció él a Dios? Precisamente eso llama también la atención. ¿Sabes dónde conoció David a Dios? No lo conoció cuando derribó al gigante. A veces nosotros esperamos, un día van a pasar cosas grandes y entonces voy a conocer el poder de Dios. No, tú tienes que conocerlo en tu vida diaria. En ese momento de intimidad donde nadie te ve. David andaba con las ovejas y Saúl le dijo de alguna manera, ¿por qué voy a mandarte a ti? O sea, nos estamos jugando nuestra vida. Cuando David quería ir a pelear con el gigante, no era nada más, bueno, aquí hay uno que se vaya. No, que el que pierda va a ser esclavo del que gane. Nos vamos a jugar la vida, no nada más la tuya, pero la de todo Israel. Sin embargo, Dios preparó para ese Quirios, para ese preciso momento, después de 40 días, el corazón de Saúl para mandar a David. Pero tampoco fue David de un día para otro a decir, yo voy a pelear con el gigante, porque David conocía a Dios en la intimidad. El trato de Dios con David fue en el momento donde nadie estaba, donde él estaba obedeciendo ese trabajo que todos menospreciaban, cuidando las ovejas en el monte, apestando a todo lo que la oveja puede oler. Y tal vez no tenía un trabajo muy reconocido, pero ahí fue donde Dios lo preparó. Ahí Dios lo preparó para un futuro precioso, ¿no? Y en el momento que David va y enfrenta a ese gigante, más bien en el momento de convencer al rey, le dice, mira, yo conozco a Dios. Dios me ha ayudado a mí. Dios me ayudó con el oso, con el león, con las fieras del campo, y siempre Dios me sacó adelante y me ha librado y me librará, porque yo le conozco. Porque tenía una experiencia que, aunque los soldados tenían mucha experiencia de guerra, no tenían una experiencia con Dios. Por eso estuvieron 40 días y nunca se animó un valiente. Tal vez alguien se animó, tal vez Jonatán se animó. No sé, no dice la Biblia, pero de alguna manera nadie llegó a la línea de batalla como lo hizo David. Hasta que David lo consiguió cuando Saúl le dice, ve y que Jehová esté contigo. Esa es una bendición, ¿no? Que tu autoridad te bendiga y te diga eso. Porque David había entendido que Dios estaba con él y que Dios lo iba a ayudar. El problema no es tumbar a un gigante, el problema es, ¿te preparaste? Porque va a llegar un momento en el tiempo de Dios que nadie sabe cuándo es, donde Dios va a presentarte cosas, donde tú vas a tener victorias, pero hoy tenemos que prepararnos para ese tiempo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde estás ahora? Porque David siempre estaba en la presencia de Dios, por eso era el cantor de Israel. Porque donde estuviera no importaba si había peligro o si no había peligro, él traía su arpa, hacía instrumentos y tocaba y cantaba al Señor. Y Dios fue cumpliendo las cosas pequeñas, porque David dejaba que Dios cumpliera cosas pequeñas en su vida, no las menospreciaba, para un día cumplir las cosas grandes que Dios tenía para él. Eso es una lección para nosotros, y hoy Dios te llama como a David. Hoy está Dios llamándote a formar parte de la iglesia. Jesucristo dijo, yo voy a fundar la iglesia, y ahí es la iglesia la que va a vencer al enemigo. No eres tú por tu cuenta, sino que si quieres hacer la obra de Dios, tendremos que formar parte del equipo de Dios. En una estructura de gobierno como la de MCI, y digo como la de MCI porque no somos la única iglesia, hay muchas iglesias que están bajo un gobierno de Dios,
Y eso no está determinado por la cultura, por la capacidad, por las personas, por la naturaleza de ellas, sino que es determinado por Dios. Me refiero a la autoridad. Nadie pensaba que David iba a ser rey, pero Dios determina dónde vamos cada quien. Y uno es el llamado que yo siento y que yo tengo a hacer algo de Dios. Y otro es la fidelidad que yo muestro para que Dios cumpla mi llamado. Hay personas que dicen, yo siento llamado, pero si nunca cuidan ovejas chiquitas porque menosprecian eso, nunca van a hacerla en las cosas grandes que Dios tiene para él. ¿Me explico? O sea, la fidelidad es algo importante y eso se muestra en la iglesia, siendo familia, siendo acomedido en las cosas del Señor, diligente, respondiendo a lo que hay que hacer en la iglesia y asistiendo a la iglesia. Y es hermoso cuando el Espíritu Santo va poniendo a cada uno donde vamos, ¿no? David cuidaba ovejas y ahí le echaba ganas. Dios se encargó después de mostrar dónde iba David en el proceso, pero la fidelidad de David fue algo clave. Entonces no debemos olvidar hoy de ser familia, de amar al que tienes ahí a un lado, al que tienes atrás, al que tienes enfrente, al que no vino, al que te cae mal. Bueno, a lo mejor a nadie te cae mal, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero no debemos olvidar de ser familia, de amar, de perdonar, de unir, de ser unánimes. Unir es estar siempre contentos, echándole ganas en lo que Dios nos ha llamado, y unánimes es siempre tener ánimo de hacerlo, ¿no? Fieles en lo que estemos, agradecidos por ser parte de trabajar para Dios, por ser parte de la iglesia, porque es por la sangre de Cristo que estamos aquí. No es por obras, y Dios se encargará de lo demás. Ese es el gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? La palabra teocracia viene de dos palabras, teos y kratos. Teos es Dios y kratos es gobierno. Entonces, estamos en una teocracia, es un gobierno de Dios. Eso lo puedes aplicar en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida en general. Cuando tú te sujetas a los principios bíblicos, oras para que el Espíritu Santo te revele, y si tienes alguna duda puedes también acudir a los líderes, al pastor, a los ancianos, para que podamos orar junto contigo y ver la voluntad de Dios en cada cosa particular. En la iglesia, punto número 1, debemos entender que la iglesia es un compañerismo. Primero, una de las cosas que tenemos que entender, la iglesia es un compañerismo. Hechos 2:42, en el éxito principal de la iglesia, cuando cayó el Espíritu Santo, dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, no traían sus ideas para cada quien aportar algo y hacer un club, el club de los cristianos. No. Dice, perseveraban todos juntos en la enseñanza que les daban los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bonito que los Tigres y los del Cruz Azul puedan convivir, no importa el resultado, ¿verdad? Felicidades a los del Cruz Azul. Y podamos nosotros, sin importar nuestras diferencias, formar algo de Dios, ser parte de algo de Dios, orar unos por otros, orar por los enfermos, orar porque las situaciones que nos rebasan, Dios actúe, y actuar juntos en lo que Dios nos llamó. Ellos continuaban fieles y firmes, aprendiendo en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles, estudiando la palabra de Dios, y se unieron en el compañerismo, y por eso la iglesia tuvo éxito, ¿no? Empezaron 12 y ahora somos millones de cristianos en el mundo. Número 2, para un buen compañerismo se necesita armonía y paz. A veces no hay armonía y paz entre nosotros. A veces empezamos a desanimarnos por cosas que vemos. La palabra de Dios dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, ¿verdad? No es Jesús el de la esquina, sino es Jesucristo. Y Él es nuestro ejemplo. Pelear por cosas de operación, pelear por esto, por lo otro, por puestos, es imposible cuando nosotros estamos guiados por Dios. David nunca buscó el trono. David esperó el tiempo y Dios se lo dio. El evangelio es gozo y paz, dice la palabra de Dios. Efesios 4:3 dice que debemos de esforzarnos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en el link de la paz, en lo que une, nos puede unir
es la paz. Si nosotros peleamos por situaciones, por cosas, por tu talento y el mío, por lo que Dios te dio a ti, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a estar pecando, ¿no? Vamos a estar haciendo división. La Biblia enseña que lo que causa la desunión es el pecado. Y que si alguien causa conflicto en la iglesia, entonces está pecando. Entonces, cuando causas conflicto, cuando provocas disgusto entre cristianos, estás destruyendo el compañerismo. Y si destruyes el compañerismo, pues destruyes a tu iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Y cuántos les gustaría de repente ver a Jesús, tener una experiencia donde se aparece Jesús? ¿Qué harías? Lo abrazas, lo besas, le dices cuánto lo amas o te pones a llorar y le cuentas toda tu situación, ¿no? Pero ¿cuántos agarrarían un cuchillo y lo empezarían a matar? Pues yo creo que no, porque lo amas. Sin embargo, cuando tú estás en contra de tu hermano causando conflictos por situaciones X, no sé si justas o injustas, eso es lo de menos. Nosotros somos de Dios y no tengo nada mío. Y entonces, cuando yo causo conflicto por cualquier cosa, yo estoy acuchillando, separando, dividiendo el cuerpo de Cristo. Es como si le metes un cuchillo y empiezas a separar al cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Así es de que si algo te sirve para ayudar a la unidad, es recordar que tu hermano es parte del cuerpo de Cristo y debemos de provocar la unidad, disminuir las diferencias para tener una buena estructura, ¿no? La iglesia de Corinto tenía problemas de compañerismo y en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 17, dice Pablo muy triste: mira, al anunciarte esto que sigue, que te voy a escribir, no te alabo. No, porque no te congregas para lo mejor, sino para lo peor. Qué feo, ¿no? Que esa iglesia se congregaba y había un pleito ahí por todos lados y parecía, bueno, ¿para qué les digo qué? Pero no había unidad. Y dice el versículo 18, porque en primer lugar, cuando te reúnes como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Y ya le empieza a decir Pablo la situación particular de la iglesia, donde ellos estaban peleando por situaciones que no tenían caso, porque al final lo que importa es que todos somos de Cristo y debemos de estar unidos en ese sentido, en lo que Cristo nos llamó. Entonces, acuérdate que Cristo es el jefe y número 3, la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Tenemos que entender que aquí no manda el pueblo, sino el que manda es el Señor. Y Dios está a cargo de nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Pues investigar. O sea, Dios está controlando todo y nosotros tenemos que investigar qué quiere Dios, qué vamos a hacer nosotros y entonces hacerlo con buen ánimo, unidos. Es como vamos nosotros a lograr hacer la voluntad de Dios para la iglesia, pero también en nuestra vida vamos a poder cumplir el propósito que tú tienes, porque tú tienes un propósito importante. Por más que te menosprecie alguien o que diga que tu trabajo no vale, sí vale, Dios lo va a tomar en cuenta. Entonces no debemos distraernos con divisiones, murmuraciones, pecados. Primera de Pedro 3:8, y leo la traducción en lenguaje actual, dice: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos y sean buenos y humildes. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, el punto número 4 es que operamos en base a la voluntad de Dios y no a opiniones de cada quien o de alguien en particular. Si alguien no está de acuerdo, pues no es razón para perder la paz ni para dividirse. Si no estás de acuerdo, simplemente aguanta, por amor a Dios. Y Dios te va a bendecir. A veces hay que corregir algo. Y el pastor no es el padrecito de rancho que anda coscorroneando a las personas para que hagan lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando menos el pastor de aquí. No es así.
Yo te indico lo que creo que Dios quiere que hagamos y espero que tú entiendas la voluntad de Dios y voluntariamente lo hagas. Igual son los ancianos, los diáconos y los líderes. Así trabajamos y así debemos de ser. Cuando hay que corregir algo, la palabra de Dios nos dice que lo debemos de hacer sin perder la visión de familia, sin perder o sea, corregir es para mejorar, no para destruir. Primera de Timoteo 5:1 dice, cuando corrijas al anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Si es una ancianita, pues bueno, como si se tratara de tu propia madre, en caso que llegara una ancianita, porque todos estamos bien jóvenes aquí. Si tienes que corregir a las jóvenes, trátalas con todo respeto, como si fueran tus hermanas. Entonces, somos familia y debemos de permanecer en unidad. No hay razón para pelearse, no hay razón para, simplemente no quieres hacer algo, pues ora y que Dios te ayude, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo como iglesia y conservar la unidad. Número 5, la iglesia no es un negocio o una compañía, ¿no? No sé cuántos de los líderes ancianos han ido a tu casa o yo. Venimos a cobrar el diezmo porque no fue el domingo, ¿verdad? Y nosotros estamos de acuerdo, si no quiere ir, pues no vaya, pero pague su diezmo, ¿verdad que no? Porque este es un negocio, no. Una compañía, no. Esto es la obra de Dios. Dios es el dueño del oro y la plata y confiamos en Dios. Pero lo que tenemos que enfocarnos es en entender los principios de Dios, en ser familia, en ser un cuerpo que funciona con los dones del Espíritu Santo, donde hay profecía, donde hay discernimiento, donde tienes un sueño y no se lo platicas a otros, sino que vienes con las autoridades. Creo que Dios me está hablando, ¿verdad? Tú sabes cuando Dios te está hablando y donde tú quieres cumplir la voluntad de Dios. Entonces, no buscamos puestos, sino buscamos el hacer la voluntad de Dios. Romanos 12:4 dice, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros diferentes, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El ministerio de Cristo, el llamarnos a predicar, a compartir de Cristo. En resumen, la visión que tenemos, ganar a otros para Cristo, fortalecer a los que ya estamos aquí los unos a los otros. Y si alguien necesita ayuda, lo vamos a restaurar para que pueda integrarse otra vez a la visión. Eso es lo que nos llamó a hacer el Señor. Entonces, tenemos una estructura simple. No queremos fomentar la burocracia y que parezca que para hablar con el pastor tienes que pasar por los ancianos. Y no, el pastor está available. How do you say available in Spanish? Este cuate. Pues estamos disponibles. Estamos disponibles en el teléfono. Y entonces, si el pastor no te contesta, porque quiero que sepas que el pastor se baña, duerme, come también. Pues déjale un mensaje y él te va a atender. Te va a atender un anciano. Vamos a orar por tu necesidad. Pero esa estructura es simple, es para buscar a Dios, es para que todos cumplamos el propósito de Dios. Por eso Dios lo diseñó así y Efesios 4:11 dice que Él llamó a unos, Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles. Hablando de Jesús, dice, Él es quien dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y hizo esto para que todos los que formamos la iglesia podamos ser preparados para ser capacitados para servir, para poder dar instrucción, para poder hablar las mismas cosas. Y dice el versículo 13, así vamos a lograr ser un cuerpo, un grupo muy unido, el cuerpo de Cristo.
y tener todo lo que nos falta en Dios para poder llegar a ser como Cristo lo es, a ser perfectos, ¿no? Todavía nos falta, obviamente, pero así podemos conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. ¿Para qué? Dice el 14, para que ya no seamos como niños que ahora piensan una cosa, más tarde piensan otra, que cambian de parecer. No, estamos enseñados como debe ser y así es, no voy a cambiar. Y que fácilmente, dice, son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta. Si alguien te predica que es que soy un ministerio enfocado a la liberación y siempre están hablando del diablo y echar fuera del mundo, está mal. O sea, sí hay que hablar de liberación, pero el centro es Cristo. Podemos hablar de finanzas, pero el centro es Cristo. Podemos hablar de muchos temas, la Biblia abarca todos esos temas, pero el centro es Jesús. Y no debemos de fácilmente ser engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas para desviarte. Dice el versículo 15, al contrario, el amor, eso es lo importante. ¿En qué me voy a enfocar para estar en el plan de Dios que me va a ir llevando hasta el propósito de Dios en mi vida? Enfocarme en el amor. Debe hacerse, dice, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Entonces las personas, todos en la iglesia, sin excepción, somos servidores de Dios. Aunque algunos que ya están puestos en liderazgo administren ciertos departamentos donde el pastor y los ancianos pues están vigilando todos estos departamentos. Entonces actualmente en la iglesia hay diferentes departamentos como el sonido, el multimedia, el food bank, los diáconos, la recepción, las CFCs. Todo eso son importantes, son parte de la iglesia y todo se hace con miembros fieles donde tú puedes ocupar un lugar y debes de hacerlo. Intégrate a la CFC. Si no sabes qué es una CFC, pregúntale a los líderes. ¿Cuántos líderes de CFC tenemos aquí? Levanten la mano. Ok, voltea esos, pregúntele a ellos. Ellos te van a decir qué es una CFC y te van a orientar para que puedas integrarte. ¿Para qué? Para servir a los propósitos de Dios, no de alguien en especial, sino que podamos cumplir como iglesia lo que Dios nos llamó a hacer. A su tiempo, Dios te va a ir indicando dónde vas. Y lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Pero tenemos que entender, número 6, que la iglesia, el Señor lo ve así, somos como un rebaño. El número 6 es la iglesia es como un rebaño. A lo mejor me equivoqué ahí, pero ese es el punto. El Señor Jesús la describe así en Juan 10, 27, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, la iglesia, en realidad, cuando estás aquí, está siendo cuidado no por el pastor, porque el pastor no te ve siempre, no sabe todo de ti, pero el que sí sabe todo de ti es el Señor. Estás bajo una cobertura espiritual que es cuidada y guiada por el Espíritu Santo, donde el pastor, pues bueno, va a ser el administrador. Jesús dijo en Juan 21, 16, le dice a Simón Pedro, ¿me amas? ¿No? Es una pregunta que en un momento dado podemos hacernos. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Le amas? Y entonces dice el Señor, entonces apacienta mis ovejas, cuídalas, cuida al que está al lado de ti, ayúdale al pastor. Tal vez tú puedes decir, no, pues yo no soy ni líder, yo no soy el pastor. Bueno, pero eres una oveja madura, ¿sí o no? Vamos a decir que sí, por fe. Somos ovejas maduras. Bueno, cuida las ovejitas. Como decía de la alabanza, tenemos hijos espirituales, tenemos que ver por todos ellos. Ahora, en la iglesia sí hay oficiales ordenados. Número 7 y último punto. Los oficiales ordenados en la iglesia son de 3 tipos. 2 son de autoridad y los demás son de servicio. Hay 3 tipos. La iglesia, según la Biblia, dice que tiene pastor, ancianos y diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los que sirven. A lo mejor no estás reconocido como un diácono,
pero tú sirves, y si sirves, pues eres diácono, porque diácono quiere decir servidor. Y entonces, 1 de Pedro 2:5, habla primero de los pastores y dice: apacentad la grey de Dios, la gente de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, como haciéndose el pastor y el dueño de... No. Sino que... siendo ejemplos. Yo tengo que ser ejemplo tuyo y darte ejemplo de que tenemos que cuidar y buscar cumplir la voluntad de Dios. Y cuando aparezca, dice el versículo 4, el príncipe de los pastores, que es el Señor, el pastor de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿no? Eso dice de los pastores, de los ancianos y pastores. Dice que en el capítulo 20 de Hechos, versículo 17, dice que Pablo envió a traer desde Mileto, Éfeso y toda la región de donde estaba, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia hasta hoy. Y en el versículo 28 les encarga, dice: por tanto, mirad por vosotros, cuídate tú, cuida tu testimonio, cuida tu vida cristiana, le dice a los ancianos, pero también mira por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, para cuidarla, para darle pastos verdes, para darle lo espiritual, para que no le falte el alimento espiritual y el consejo de Dios. Y entonces entender que esa iglesia la ganó Él por su propia sangre, le costó sangre. Tenemos que cuidar al de al lado. Y a los diáconos y diaconisas, a los que sirven, a los que están en cualquier, que deberíamos de ser todos, dice 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado, los que sirvan, entonces ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, MSI es una iglesia que tiene una estructura de Dios, no humana, porque es completamente bíblica, donde podemos estar seguros que bajo esta cobertura no vamos a estar solamente seguros en Dios, no vamos nada más a vivir una vida bien, sino que vamos a poder trabajar para Dios, vamos a poder desarrollar nuestro potencial en Dios, con los mismos principios que llevaron al dulce cantor de Israel, aquel pastorcillo de ovejas, desde detrás de las ovejas hasta el mismo trono de Israel. ¿Sabes? La voluntad de Dios es que seamos reyes y sacerdotes. Y que desde hoy empezamos a vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que Él quiere. Y el éxito de David, ¿sabes cuál fue? Fue su conocimiento de la autoridad. David nunca se rebeló para buscar el trono de Dios. David lo que quería era simplemente agradar a Dios. Y desde el principio, que pudiera ser muy criticable su autoridad, que era Saúl en ese tiempo, él se sujetó y le dice: tu siervo va a hacer lo que tú no puedes. Casi le dice así, ¿verdad? No dijo así. Ya va con cola eso, ¿no? Dice: tu siervo lo hará. Vamos a responder al llamado de Dios. Y nunca se rebeló, y tenía aparente razón para rebelarse, para hacerlo. Saúl buscó por años matar a David cuando ya le tenía envidia, pero aunque David tal vez no entendía todo, porque a veces así pasa, que no entendemos, tenemos que entender una cosa: entendió que Saúl, Dios lo puso por rey, Dios lo ungió. Es más, usó al mismo profeta que ungió a David. Podía decir David: pues yo también soy ungido de Dios. Sí, hoy todos tenemos al Espíritu Santo y todos somos ungidos de Dios. No hay con que: ay, tú no puedes tocar al ungido de Dios, el pastor es... No, el pastor no vale más que tú, el pastor vale igual. Todos valemos la sangre de Cristo, ¿sabes? Es un valor incalculable. Y la función que hacemos en la iglesia, eso es lo de menos. Lo que tenemos que hacer es responder a lo que Dios nos llamó y hacerlo con el corazón correcto.
Porque David también era ungido, como tú tienes al Espíritu Santo. Y esa es la unción de Dios, que Dios te respalda para poder llegar a hacer algo para Él. Entonces no nos toca cambiar a otro. Matrimonios, ¿quieres cambiar a tu esposa? Vas a batallar. Pero si cambias tú y le dejas el cambio de otra persona a Dios, entonces puede ser que Dios lo haga. Y si no lo hace, tu cambio te va a bendecir. Dios es quien pone y quita. No nos toca a nosotros hacer justicia. Por eso nunca hables de nadie, menos de autoridades. No quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que el presidente hace, pero ora por él, para que Dios lo guíe y podamos tener paz para hacer la obra de Dios nosotros. Eso es lo que nos toca hacer. Alguien ha malentendido y vamos a respaldar con oración que se cumpla la agenda del presidente. No, pues te van a correr de aquí. Lo que tenemos que hacer es orar por ese presidente para que todo lo que haga nos ayude a nosotros a hacer la obra de Dios. Dios nos trajo hasta aquí para hacer la obra de Dios. Por eso nunca hables tampoco de los pastores. Que un pastor hizo esto y ¿qué te importa a ti? O estás en la oreja cristiana, ventaneando. El hermano Chapoy. No te conviene. No hables de él porque ahí lo tiene Dios. Le permite respirar. A ti también. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, es bien peligroso ahorita decir eso, porque uno que no entiende así te descalabra. No tenemos que andar tirando piedras. Cuando Dios te pone donde debes de tirar piedras, el enemigo es derribado. Pero tú no las tires. Tú guíate por el Señor. Y si no estás de acuerdo en algo que está haciendo algún pastor, pues salte de ahí, vente aquí a MCI. Y si no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, ponte a orar. No te salgas de aquí. Mejor véngase aquí, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a amar y perdonar, vamos a unirnos y eso se arregla. David sabía negarse a sí mismo. Eso es lo que la obediencia, la palabra de Dios dice que agrada a Dios. Y para eso se necesita tal humildad, pero esa humildad es lo que usa el Señor para subir a donde Dios quiere que subas. La sujeción a la autoridad no consiste en someterse a una persona, consiste en entender que me estoy sometiendo a Dios y que yo voy a hacer para Dios todo lo que Él me pida, porque es para Él. Dios va a respaldar con su Espíritu Santo esa actitud y en la iglesia Dios nos va a usar. A su tiempo Dios acomoda a todos. Saúl desobedeció a Dios, pero David no lo juzgó. Por eso Dios lo rechazó y sabes, David mantuvo su sujeción hasta que él fue autoridad. Un hombre según el corazón de Dios sabe que el que está bajo autoridad es el que va en un momento dado a cumplir con el propósito de Dios para poder tener la autoridad que debemos de tener para vivir una vida victoriosa para la gloria de Dios. Y a través de su descendiente que se llama Jesús de Nazaret, o el que le dicen así, el Señor lo bendijo eternamente. Afirmó su trono, el trono de David, para siempre. Porque ahora está un hijo de David que se llama Jesús reinando. Entonces, cuando tú te sujetas, cuando tú entiendes el gobierno teocrático, cuando tú estás en MCI y cumples la voluntad de Dios, seguramente tendrás un galardón eterno, un premio que Jesús nos dará. En esta vida vamos a ser felices y a cumplir el propósito de Dios, y lo que suframos va a ser para la gloria de Él y nos va a dar galardón. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdanos a entender esto? Porque esto solamente es para que personas que son de acuerdo al corazón tuyo. Dile: Señor Jesús, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, donde estamos. Tal vez no soy lo que yo quisiera, pero yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y en la posición donde esté, en mi trabajo, en mi familia, en donde yo vaya, Señor, que pueda ser como David, que pueda vigilar, Señor, la oportunidad
para traer tu presencia, para en alabanza, Señor, no quejarme, para nunca menospreciar mi propio trabajo, sino ponerlo a tus pies. Y tú vas a traer los quirios, los tiempos, las oportunidades para demostrar, Señor, sobre todo a ti primero, que yo te amo, que yo te creo, que soy valiente para levantarme, pero soy humilde para sujetarme a tu voluntad. Y que tú harás en mí, Señor, tú harás en esta iglesia maravillas, grandes cosas para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos para entender este principio precioso que llevó a David de un simple pastor desconocido al rey más famoso de tu pueblo, Señor. Al que tuvo ese galardón que todo mundo, Señor, pudiera anhelar, pero que tú le vas a dar, Señor, al que te ama, al que te entiende y al que conforma su corazón de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona en esta iglesia y te pido, Señor, que tú le des de lo mejor del trigo, de la leche, de la miel, que ellos puedan, Señor, tener, Señor, salud, tener abundancia y tener todo lo que se necesita para que puedan no ocuparse de eso, sino enfocarse en tu señorío, Señor, sujetarse a tu voluntad y que tú les des todo para que ellos no puedan distraerse, Señor, sino que estén contentos, Señor, sirviéndote a ti. Y en el nombre de Jesús así cumplir tu voluntad. Padre, bendigo, Señor, a los que están de viaje. Bendigo, Señor, a los que están enfermos. En el nombre de Jesús te pido que los sanes. Reprendo al diablo de la vida de cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que están pasando por tribulación, por situaciones, por ataques. Y en el nombre de Jesús declaro tu victoria sobre cada uno de ellos. Y declaro, Señor, bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Tu protección. Cubre los preciosa sangre, Señor, que derramaste, Señor, que nos cubra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pues dale un aplauso fuerte al Señor y vamos a alabar su nombre. Aleluya.